Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una semana que fue, bueno, una locura en los mercados de Estados Unidos. Una locura, sí. Porque por un lado teníamos una euforia total. El Dow Jones rompiendo una barrera Histórica. histórica, sí. Y por otro, un batacazo tremendo para el sector tecnológico. O sea, una paradoja total. Totalmente. Y para intentar entender qué pasó, vamos a usar un resumen macroeconómico, que la verdad está muy bien, de Sergio Nozal, de la firma Shark Capital. Ajá, La idea no es solo contar los hechos, sino entender el porqué, ¿no? claro. Comprender el sentimiento que movió el dinero, que al final es lo que nos da las pistas sobre lo que viene, el punto de partida, sí. ¿Qué decían los datos macro en ese momento? Pues a ver, si tuviéramos que usar una palabra, solo una, sería moderación. Moderación. Sobre todo en el mercado laboral. Las cifras de vacantes de empleo se estabilizaron y la creación de empleo, a ver, seguía siendo sólida, pero sin ese sobrecalentamiento de meses anteriores. Que eso, aunque suene a mala noticia, era justo lo que la Reserva Federal quería ver. ¿Verdad? Justo, has dado en el clavo. Es la receta para el famoso aterrizaje suave. Claro. La idea es frenar la economía lo suficiente para controlar la inflación. Pero sin estrellar el avión. Exacto, sin provocar una recesión. Por eso, un mercado laboral que se enfría de forma gradual, sin colapsar, es la pieza central de esa estrategia. Entiendo. Porque si el mercado laboral está demasiado caliente, los salarios suben, los precios suben y, bueno, la inflación se dispara. Eso es. Y hablando de inflación, ese era el otro gran tema. El informe la situaba sobre el 2,7% en diciembre de 2025. Sí, y ese 2,7% tiene miga. Es una cifra endiablada. ¿Por qué? Porque por un lado es una mejora enorme comparado con picos anteriores. Los precios de los bienes, la electrónica, los coches, todo eso ya se había moderado, ¿Vale? pero el problema, el verdadero quebradero de cabeza, estaba en la inflación del sector servicios. Alquileres, sanidad, restaurantes. Es mucho más pegajosa porque depende directamente de los salarios. Claro. Así que mientras esa parte no ceda, la Fed no puede cantar victoria. Sigue por encima del objetivo del 2% y eso mantiene pues toda la maquinaria de los tipos de interés en alerta máxima. Exactamente. Y a todo esto hay que sumar un factor de riesgo que a veces se nos olvida: las tensiones comerciales. Cierto. Las políticas de aranceles de Estados Unidos no son algo abstracto, impactan directamente. Pueden encarecer productos, afectar a las cadenas de suministro y, bueno, echar más leña al fuego de la inflación. Vale, tenemos el tablero montado. Mercado laboral enfriándose, inflación terca en los servicios y la sombra del comercio global. Con esto en mente, volvamos a nuestro misterio. A la gran divergencia. El Dow Jones por las nubes y el Nasdaq por los suelos. El Dow, el índice de los gigantes industriales, superando los 50.000 puntos. Es una barrera psicológica increíble. Brutal, sí. Sugiere una confianza enorme en los pilares más, digamos, tradicionales de la economía. Un voto a favor de los beneficios presentes, de lo tangible. Y al mismo tiempo, el Nasdaq, la casa de la tecnología, sufre una corrección marcada. Y el S&P 500, que es la mezcla, se queda plano. ¿Cómo es posible? O sea, los inversores estaban cambiando cromos, ¿no? Esa es la definición perfecta. El fenómeno técnico es rotación sectorial, pero la imagen de los cromos es mucho más clara. Vendían futuro para comprar presente. Justo. Imagina que el mercado es una fiesta. La última década todo el mundo ha estado en la pista de baile de la tecnología. Luces, ruido, euforia. La barra libre. Exacto. Pero de repente, con la inflación y la idea de que los tipos de interés seguirán altos, es como si el DJ anunciara la última canción. La música se va a acabar. Y ante esa incertidumbre, muchos deciden que es hora de irse a la zona de los sofás. Un sitio más tranquilo, más seguro. Esa zona de sofás son las empresas del Dow Jones, las que llamamos de valor o defensivas. Empresas con beneficios demostrables que pagan dividendos. Un negocio menos espectacular, pero mucho más predecible. Precisamente. Las tecnológicas, sobre todo las que dependen de beneficios que se esperan para dentro de 5 o 10 años, son súper sensibles a los tipos de interés. Unos tipos altos son como la gravedad para esas valoraciones futuras. Las hunden. Entiendo. Por eso, lo que vimos fue un cambio de filosofía. El mercado pasó de premiar la promesa de crecimiento a exigir la realidad de los beneficios. Pero, un momento, ¿no es simplista meter a todo el Nasdaq en el mismo saco?
porque ahí dentro también hay gigantes que ganan miles de millones. Muy buena puntualización. ¿Sufrieron todos igual? No, claro que no. El castigo fue mucho más duro para las empresas de alto crecimiento que aún no son rentables. Los gigantes consolidados también cayeron, pero menos. Lo que pasa es que cuando hay una venta así, en bloque, a menudo se vende primero y se pregunta después. Los grandes fondos arrastran a todos. Ya. Arrastran a justos por pecadores. Eso es. Pero la distinción que haces es la clave. Los inversores inteligentes estaban mirando justo eso. ¿Quién tiene un negocio real y quién vive solo de una historia? Vale, entiendo. O sea que no era pánico general, sino una revaluación muy selectiva del riesgo. Y esta cautela, este movimiento hacia lo seguro no se vio solo en la bolsa, ¿verdad? No. El informe que analizamos menciona mucha volatilidad en otros sitios, como los criptoactivos. Sí, y no es casualidad. Los criptoactivos, como Bitcoin, a menudo funcionan como el canario en la mina de carbón del apetito por el riesgo. Me gusta esa analogía. Al ser activos puramente especulativos, son de los primeros sitios de donde sale el dinero cuando los inversores se asustan. Una semana con caídas en cripto mientras el Dow sube es que refuerza esa idea de huida hacia la calidad. Es el contraste total con el oro, por ejemplo, que es el refugio tradicional. Cuando hay miedo, el oro sube. Las criptos son como el antioro. En cierto modo, sí. Son dos polos opuestos. El oro es el activo del miedo al colapso. Las criptomonedas, ahora mismo, son el activo de la máxima confianza en el futuro, de la especulación. Del optimismo. Exacto. Y cuando ese optimismo se tambalea, como esa semana, su volatilidad se dispara. Ver caer las criptos mientras suben las acciones valor es una señal clarísima de que el mercado se está abrochando el cinturón. Y el informe también apunta a las materias primas. Dice que reflejan las tensiones geopolíticas. Correcto. Si las criptos son el termómetro del riesgo especulativo, las materias primas son el de la economía real y la geopolítica. Cada una cuenta una historia. A ver. Por ejemplo, si hay tensiones en Asia, como se insinuaba, no solo sube el petróleo por miedo a problemas en el transporte. Supongo que también caerían los metales industriales, como el cobre. Exacto, porque se anticipa una menor producción industrial, menos demanda de esos metales. Así que las materias primas nos dan un mapa en tiempo real de las preocupaciones del mundo. O sea, que aunque estemos analizando una semana en Estados Unidos, es imposible entenderlo todo sin mirar a Pekín o a Bruselas. Completamente. Ningún mercado es una isla. Las decisiones políticas, una crisis en la otra punta del mundo, todos son piezas de este puzzle. Moviéndose con pies de plomo. Es el reflejo de un tira y afloja constante. Por un lado, los datos macro, como el empleo, son sólidos, descartan una recesión inminente. Eso sostiene al Dow. Pero por otro. Por otro, la incertidumbre sobre la inflación y los tipos de interés es tan grande que castiga a los activos que más dependen de un futuro optimista. El mercado está en una fase de digestión. Un análisis fascinante, que ha sido posible, gracias a la perspectiva detallada de ese informe de Sergio Nozal. Para quienes estén interesados en explorar oportunidades de inversión basadas en este tipo de análisis, pueden encontrar más información en sharkinversines.com. Efectivamente. Y después de analizar todo esto, el panorama nos deja con una pregunta final, una idea, para darle vueltas. Adelante. Hemos visto esta rotación tan clara de los valores tecnológicos hacia los de valor. La gran pregunta ¿es un ajuste temporal? ¿Una corrección pasajera antes de que la tecnología vuelva a liderar? ¿O es algo más profundo? ¿O es, por el contrario, el principio de un cambio de paradigma a largo plazo? Porque si el motor tecnológico que ha impulsado los mercados durante la última década empieza a perder fuerza de verdad... La cuestión que todos deberían plantearse es ¿qué sector o qué idea podría tomar su relevo para liderar el crecimiento en los próximos años?